Bueno, entonces, haciendo un repaso genérico, nuestra asignatura, que es deberes de la guardia, aquí tenemos una sala de máquinas, o sea, una sala de control de un buque mercante relativamente. Los temarios ya son más o menos las cosas que hemos estado viendo y estos cinco aspectos importantes que yo siempre se los recuerdo en cada clase, que es llegar antes de la hora para recibirse de guardia, haber descansado bien, porque es importante que cuando uno esté de guardia esté con todos los sentidos alerta, llegar con el equipo de protección personal adecuado y también recibirse las novedades de las últimas 4 horas. Esto es lo básico, ¿ah? Hay muchas otras cosas más, pero hay que partir por esto, digamos, porque con esto ustedes van a tener ¿cómo se llama? La posibilidad de relevar oportunamente al que está de guardia, que ya está cansado después de sus 4 horas de guardia, o después de sus 24 horas de guardia, en el caso de los buques que tengan notación UMS. Y entonces, cuando entren de guardia, tienen que estar alerta. Esas 4 horas tienen que estar alerta con todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, con una capacidad de reacción inmediata para evitar cualquier problema, anomalía o emergencia que se presente durante la guardia. ¿Ya? Es fundamental que el oficial que se recibe de guardia esté en las mejores condiciones, digamos, de alerta para poder, digamos, detectar a tiempo cualquier anomalía, lo cual puede salvar una máquina, puede salvar, ¿no es cierto?, puede evitar un incendio, puede evitar un overflow en algún estanque, puede evitar, ¿cómo se llama?, de que algo falle, ¿ya? Y no le vaya a pasar lo que le pasó al Dalí allá en Baltimore. Entonces, ese tipo de cosas, o lo que le pasó al buque mexicano ahí en Sí, Houston, profe, disculpe. Hoy día ese buque mexicano que usted está mencionando se quemó y los tripulantes abandonaron el buque con 3.000 autos mexicanos. ¿qué buque mexicano? No, yo me refiero al velero ese que hizo una... Ah, no. Entonces otro, disculpe. Hay un buque que Sí, iba a ver, carguero cuenta, de automóviles. ¿ya? Espéreme, dije, ¿Cómo se llama el buque? ¿Cómo se llama el buque? Lo estamos buscando, profesor. Rápido. Pero si aquí no hay nada, ¿no? Sí, es bueno saber de estas desgracias, porque todos los días, o no todos los días, pero con cierta frecuencia aparece un barquito ahí dejando la escoba en alguna parte. Y normalmente ya la historia lo he hecho. Yo la otra vez, hace años atrás, hice un curso ahí con un experto de la OMI, y él nos decía que todas las desgracias que pasan en los barcos, los accidentes de los barcos, es una sumatoria de errores, unos errores que a veces ni se notan algunos errores, pero un error más otro error son distintas decisiones que se toman en distintos momentos, y esas distintas malas decisiones a la larga se suman y terminamos con un buque roto, un buque varado, un buque contaminando, un buque incendiado, un buque chocado, ¿ya? Porque algo falló dentro del sistema, ¿ya? Entonces, por eso que ¿cómo se llama? La OMI y la autoridad marítima responsable están muy preocupadas de que todos los oficiales, los tripulantes de los barcos cumplan los procedimientos y tengan la capacitación y el entrenamiento adecuado para que puedan resolver los problemas que se presentan, porque siempre hay problemas a bordo, ¿no? Es una cuestión, incluso en los buques nuevos hay problemas, y estar atento, listo a atender cualquier necesidad que haya. Y además hay que tomar las decisiones adecuadas. Entonces, uno tiene que tomarse
tiene que hacerse las listas de chequeo mental para cada. Entonces, si un estanque se va a producir un rebalse, ¿no es cierto? Bueno, generalmente todos los estanques hoy día tienen alarmas. Entonces suena la alarma de que el estanque está muy lleno y si la bomba no se para automático, usted asegure que la parada automática puede fallar. Si no se para luego, pues, se la para manual para evitar el overflow, ¿ya? Si el pozo de la Sentina está lleno y están navegando en alta mar, bueno, ahí hay que activar el Oil Water Separator y sacar todo lo que está en el pozo de la Sentina, hacerlo pasar por el Water Separator y descargar al mar el agua que el hidrocarburo, meterlo a un estanque de FAM, que pues, es una operación sencilla, hay que hacerla, hay todo un procedimiento para hacerlo y hay que estar bien familiarizado con eso. Y con eso usted, ¿cómo se llama? Anota y deja todas esas cosas que hace, hay que dejarlas registradas, ¿ya? Y así, ahí sucesivamente hay que estar ahí permanentemente chequeando la caldera, por ejemplo, la caldera, todo donde haya fuego es peligro de incendio. O sea, la caldera es peligro de incendio, el incinerador es peligro de incendio, la cocina es peligro de incendio. Eh, los motores también son peligro de incendio, porque si hay una fuga, puede haber peligro de incendio, de combustible, digamos. Así que la parte eléctrica también, los chispazos, el almacenamiento de las cosas en los pañoles, en las bodegas. En todos los pañoles siempre hay que tener cuidado porque siempre a bordo hay grasa, hay aceite lubricante, hay aceite de limpieza, hay solvente, hay pintura, ¿cómo se llama? Hay estanque o tarro esto de oxígeno, de acetileno, hay gas también para soldar, qué sé yo. Hay muchas cosas que son combustibles y todas esas cosas deben estar perfectamente trincadas en el barco para que no se golpeen, convenientemente aseguradas para que no hayan filtraciones, ¿ya? Es una Profe, cuestión permanente, digamos. Dígame, disculpe que lo interrumpa, ahora la encontré, mire, le cuento un poquito. Dice, el día 3 de junio se incendió un buque. ¿ya? En la Guardia Costera de los Estados Unidos se ve humo saliendo del buque de carga Martin Midas, unas 300 millas al sur de Adak, Alaska, el 3 de junio de 2025, cuando la tripulación de un buque de carga que transportaba alrededor de 3.000 vehículos a México abandonó el barco tras no poder controlar un incendio. Mira, Guardia ya. Costera de los Estados Unidos, cortesía de la Estación Aérea Kodiak. Ay, Bueno, ¿por qué no me escribes en el chat el nombre del buque para tenerlo dentro de mi bagaje profesional, digamos? Lo que pasa es que esto después, esos buques que se queman así, yo se los doy de tarea a mis alumnos de otros cursos para que ellos hagan una investigación completa del tema y lo representen, digamos, ¿ya? Mencionaban que era por el tema de la carga, sí, que lleva vehículos eléctricos y que fueron las baterías de ¿Cómo se llama el los buque este? A ver, el Morning apa- Midas, Morning, Morning Morning Midas, Mida, por favor. Morning Mida. escríbelo ahí, Morning Midas. Ah, ya, Dice la- vamos a- lo vamos a investigar entonces, ¿ya? Muchas gracias por la información. Claro, bueno. Uno, una de las cosas que hay que estar presente, como le decía yo, estar atento siempre a los posibles incendios, fugas, derrames, contaminación que se puedan producir en las cosas que uno controla como oficial de guardia en la sala de máquina, ¿ya? Y también en el caso de los oficiales de cubierta, ellos tienen que, ¿cómo se llama?, tienen que estar preocupados de mantener de preocuparse de la carga. Normalmente todos los barcos cuando embarcan algún tipo de carga y hay carga peligrosa, la carga peligrosa viene detallada en un manifiesto de carga peligrosa, ¿ya? Toda vez que un consignatario embarca algún tipo de carga peligrosa, tiene que declararla y dar toda la información técnica respecto a esa carga peligrosa. ¿Y por qué tiene que dar esa información técnica? Porque cuando se hace el plan de estiva, que lo hace el oficial de cubierta, en el plan de estiva,
el oficial de cubierta tiene que almacenar la mercadería peligrosa según el procedimiento que está establecido en un código, en el código IMDG, que significa International Maritime Dangerous Goods, que es el código internacional del manejo de mercaderías peligrosas, donde todas estas mercaderías peligrosas están en ese código, están definidas, están totalmente definidas y están definidas en 9 grandes categorías. Y dentro de cada categoría, a su vez, dividida en otras categorías, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la gracia que tiene ese convenio? Es un tremendo convenio, tiene un montón de información. El convenio es que trae detallado cuál es la formación química de ese producto, cuáles son sus componentes, qué sé yo, y además analiza qué pasa, por ejemplo, si ese producto usted tiene un contacto con la mano, por ejemplo. ¿Ya? Hay productos que no pasa nada, pero hay otros que sí hay reacciones químicas. A usted le puede producir alergia, le puede producir una quemazón, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando usted se pone en contacto con ese producto? ¿Qué pasa si ese producto usted lo aspira por la vía respiratoria? ¿Y qué pasa si usted lo ingiere vía oral, digamos? ¿Ya? Y para cada una de esas cosas hay algún tipo de tratamiento de emergencia para hacerlo, ¿ya? Después, ¿qué pasa si ese producto, por ejemplo, se quema? Entonces, los gases tóxicos que producen algunos productos, algunos gases tóxicos son tan tóxicos que usted le pega una bocanada de ese producto y usted es hombre muerto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con esa bocanada usted se agarra un cáncer gigante, muy rápido y al poco tiempo se está muriendo por haber inhalado ese producto químico. ¿Ya? Hay otros productos que a lo mejor no son tan peligrosos de esa forma, pero ese producto químico usted lo pone cerca de otro producto químico y ambos productos químicos por la cercanía tienden a reaccionar químicamente y pueden producir explosiones o quema, digamos, esos productos al estar muy juntos. ¿Ya? Entonces es bueno que el piloto sepa qué tipo de producto hay. ¿Por qué? Porque el producto A con el producto B no pueden estar más cerca de una cierta distancia. Entonces hay un producto que usted lo tiene que estivar en la zona de proa, allá en la bodega 1, y el otro estivarlo acá cerca a la mitad del buque, digamos, dejarlos bien separados. ¿Ya? Hay productos que no pueden ir a la intemperie. Entonces, esas 9 categorías de productos, más todas las subcategorías, hacen de que los productos sean, digamos, de cuidado. Entonces hay un problema de estiva por el tema de la reacción espontánea por cercanía. Después está el tema también ese convenio establece los procedimientos, cómo se tiene que envasar ese producto. ¿Ya? Entonces hay productos que necesariamente hay que envasarlos en elementos de vidrio, porque cualquier otro producto reacciona químicamente, pero ese vidrio es muy frágil, entonces ese vidrio a su vez tiene que estar protegido con esponja, madera y una serie de cosas, ¿ya? Para que soporte las vibraciones y los malos tratos de las grúas, qué sé yo. Entonces, y así, hay otros productos que se tienen que embalar con distintos tipos de cosas, se pueden llevar algunos en container, otros en bulto, etcétera, etcétera. Está todo definido, cómo se embala, cómo se manipula, los cuidados que hay que tener, si alguien se contamina, cuáles son los tratamientos de primer auxilio. Y además, todos esos productos vienen etiquetados, hay todo un sistema de etiquetado. No sé si ustedes han fijado a veces que hay unos rombos que vienen de color rojo, amarillo, qué sé yo, y que dice explosivo y Unos que códigos, dice unos números. son el código de las Naciones Unidas, el Sí. número UN que se llama United Nations, y un número de 4 cifras, ya ahí están definidos todos estos productos químicos. Entonces, todas Sí. estas cosas son importantes saberlas que existen, digamos. Ahora, no es producto de este curso, de hecho, la gente que maneja las mercaderías peligrosas hace un cursillo sobre mercaderías peligrosas, de los tipos que hay, cómo se etiquetan, cómo se manipulan que tener, etcétera, etcétera. O sea, es todo un curso
bastante largo, digamos, e interesante, pero no es parte de este curso, digamos. Yo le hago solamente ese pequeño briefing para que existe un código y existe con todo ese tipo de cosas, digamos, y muchas más, digamos, ¿ya? Eh, Incluso hay productos químicos, hay productos hay ciertos productos que están dentro de ese código que solamente puede ser transportado en buques específicos, ¿ya? Hay productos que solamente pueden ser transportados, por ejemplo, en buques de la clase CNI, ¿ya? No, perdón, en la clase INF, ¿ya? Que son los buques especiales para llevar ese tipo de mercadería. Y los otros se pueden llevar en los otros buques, pero con todas las precauciones que ya le dije, ¿ya? Bueno, y si se quemó un buque que transporta automóviles, no se olviden de que todos estos roll-on, roll-off, que son los que llevan el vehículo, todos los vehículos siempre quedan con un residuo de combustible en los estanques para poder sacar y meterlo, digamos, en los puertos. Y además todos estos vehículos tienen batería, ¿ya? Que ya es un elemento que hay que tener mucho cuidado de dejarlas desconectadas, qué sé yo. Y también está el combustible de los estanques, ¿ya? Entonces cualquier descuido que haya con eso, se pueden producir fuga o chispa o incendio, y por ahí es una fuente permanente de incendio, ¿ya? En todas las partes, los barcos donde hay combustible y donde hay energía, las probabilidades de incendio son permanentes, y hay que estar siempre pasando ronda, verificando, chequeando que esté todo en orden, que sea, para que ya la primera señal de humo o de alarma hay que reaccionar de inmediato, porque usted puede controlar un incendio cuando lo hace en su inicio, ya cuando el incendio se transforma en una cosa incontrolable, digamos. Bueno, eso en términos genéricos, ¿ya? Eh, Ahora, como dice el código STCW, dice que los oficiales que hacen guardia tienen que conocer sobre la construcción básica y principio de funcionamiento de los sistemas de máquinas. Toda esta lista, que ya de esta hemos visto bastantes cosas, y nos queda ver solamente algún tipo ahora de maquinaria de cubierta, que es el tema que nos vamos a terminar hoy día de esa materia, digamos. Dentro de esos temas, bueno, aquí nuevamente insisto, las guardias de 4 horas para buques que no tienen ese, y hay que cumplir con las 4 premisas iniciales que ya les dije, se las mencioné, y después hay que revisar alarmas, registros de alarmas, frecuencia de ocurrencia, y las alarmas más comunes son los niveles de aceite lubricante en estanques de servicio y en los cárteres de los motores, los niveles de aceite hidráulico para el sistema de gobierno, para el cabrestante, para las grúas, qué sé yo. Los niveles de combustible en los estanques de servicio siempre, todos los estanques de servicio, los estanques de decantación y los estanques donde haya agua o petróleo, lo que sea, todos estos estanques tienen varios niveles de indicación. Un nivel que tienen es el estanque, cuando llega a su máximo nivel, suena una alarma, ¿ya? Y generalmente cuando suena esa alarma, automáticamente le manda una señal a la bomba y la bomba se para, digamos, y no manda más petróleo, ¿ya? Pero a veces esas cuestiones fallan subiendo, entonces la alarma sigue persistente y hay que verificar qué es lo que está pasando, ¿ya? Después hay alarmas que hay alarmas que dicen ya, este es el máximo nivel. Y no se olviden que todos los estanques de petróleo y aceite no se llenan hasta el 100%, siempre se llenan más o menos al 95%, y ves que hay un pequeño gap, y ese gap es para absorber las dilataciones, temperatura, y también a veces para que el movimiento del barco no permita, digamos, de que el fluido salga por el tubo de desahogo, ¿ya? Entonces, esas son cosas que hay que tener presentes. Entonces, todos estos aceites de agua, aceite, tienen varias alarmas. Una es la alarma máxima, normalmente, que indica, oye, el nivel está alto, ¿ya? Hay otra que indica que el nivel está bajo, y hay otra que indica que el nivel está muy bajo, ¿ya? Entonces, a veces tienen 4 hasta 5 alarmas de niveles, por alto o por bajo,
Y esas alarmas a uno le tienen que decir, suenan esas alarmas y quedan registradas. Y esas alarmas son las que van a indicar cuándo corresponde rellenar, cuándo corresponde parar, qué sé yo, cuándo corresponde hacer algo. Y a veces los sistemas automáticos de repente fallan por problemas de mantenimiento, a veces con las vibraciones se desconectan las cosas, o a veces se cortan los cables, que vaya uno a saber. Entonces, lo importante, como digo, es estar siempre atento. Siempre que hay alarma hay que verificar los niveles altos y bajos, digamos, y nunca estar, digamos, con los estanques secos o con los estanques rebalsando. Esas dos cosas no son deseadas. Los niveles del agua también, los niveles del agua del enfriamiento, por ejemplo, de los motores auxiliares y el motor principal es fundamental que siempre los niveles estén donde corresponde. Lo mismo pasa con el agua de la caldera, ¿ya? Y después, lo otro que hay que verificar también son las presiones y temperaturas. Hoy día con los sistemas automáticos, todos los computadores traen regulado cuál es la máxima y la mínima aceptable para un determinado equipo, ya sea motor, bomba, lo que sea, ¿ya? Y lo Profesor, otro son el viscosímetro en los circuitos de aceite y combustible, que también el viscosímetro tiene que manejarse en un rango que permita que los aceites y los combustibles fluyan en forma adecuada, ¿ya? profesor, disculpe, que el punto 1, cumplir con las 4 premisas iniciales. Son las que Disculpe, no mencioné al entendí. principio, llegar a la hora, Ay, poner el no, ya equipo, entendí. Ya me quedó claro. Pensé que ya, era algo nuevo. no, Gracias, no, profe. ya. Y bueno, y después que están todos los niveles chequeados y en orden, siempre hay que hacer una ronda por la sala de máquinas y siempre hay que observar las fugas de aceite, de agua, de combustible y siempre chequear las comunicaciones. En la sala de máquinas hay varios equipos de comunicaciones. Muchos barcos hoy en día tienen, la gente que está de guardia anda con un walkie-talkie, ¿ya? Pero eso no quita que usted pruebe los teléfonos. La sala de máquina tiene teléfonos esos que usted aprieta los botones, marca el número y llama. Y también está el teléfono magnético, que es el teléfono de emergencia, digamos. En caso que falle algo, usted echa a andar el teléfono de emergencia. Entonces, siempre una prueba de comunicación en el cuarto de guardia es bueno hacerla con el puente para saber que está todo bien, digamos, ¿ya? Y las estaciones de teléfono de emergencia hay una que está siempre en la sala de control, la otra está en el servomotor y la otra del motor principal. Hay un panel ahí de instrumentos donde están los dos teléfonos también, ¿ya? Eso es bueno siempre probar que esas cosas funcionen, ¿ya? Porque nunca se sabe cuándo las va a necesitar, digamos, ¿ya? Así que por lo menos si en el cuarto de guardia usted dice, ya las probé, están bien, estamos ok, digamos. Pero tener todas esas cosas siempre funcionando y eso es una de las cosas que hay que hacer. Siempre hay que observar todo con el ojo crítico. No se olviden que hay un señor que se le ocurrió escribir las famosas leyes de Murphy. ¿La han escuchado hablar ustedes o no? Sí, profe. Ya, entonces, las leyes de Murphy son muy sabias porque en el fondo todo lo que tenga que ver con máquinas y personas están sujetas ¿cómo se llama? A que haya problemas. Entonces, y los problemas pueden ser por hora de servicio, por falta de mantenimiento, por descuido, por vibraciones, las causas pueden ser muchas, digamos, ¿ya? Entonces, siempre hay que estar atento ahí a verificar que todo esté en orden, esté todo funcionando como corresponde. Afortunadamente, hoy en día muchos sistemas son bastante confiables, pero en la confianza también está el peligro. Si uno se confía mucho en eso y de repente algo falla y usted no reacciona a tiempo, puede terminar con un incendio o con el buque varado. Así que siempre hay que desconfiar de todo cuando uno está de guardia. Bueno, la maquinaria cubierta, que es la cosa que nos falta, ahí en el castillo tenemos los cabrestantes y el sistema de fondeo y los winches de amarre, que eso ya lo vimos en la clase anterior. En cubierta tenemos las grúas de carga, los sistemas de apertura y cierre de bodega, que también lo vimos en la clase anterior. En la toldilla teníamos también los winches para amarre, también lo vimos en la clase anterior. Y después teníamos los sistemas de pescantes, de arriado, izado de los botes, que eso es lo que vamos. Entonces, vamos a partir por el bote de salvavidas. Los botes salvavidas han ido evolucionando con el tiempo, ¿ya? El bote salvavidas que nosotros vemos ahí
Es un bote un poco más evolucionado que los botes que tenía el Titanic cuando se hundió. Si ustedes vieron la película del Titanic, se habrán dado cuenta que los botes eran de madera y que los pescantes había que arriarlos con poleas a mano, ¿ya? Y si no estaban bien sincronizados las dos personas que hacían esa operación, de repente la proa se iba más abajo o la popa se iba más abajo y las personas que estaban arriba se podían caer al agua. Bueno, eso con el tiempo evolucionó y llegamos a este tipo de botes salvavidas, donde tenemos dos pescantes que sujetan con unas cadenas el bote. Entonces, estos botes salvavidas lo que hacen es, cuando se activan, ya se conecta todo, se le sacan las trincas, los pescantes salen hacia afuera del barco ¿cómo se llama? Y el bote se puede arriar un poco para que la cubierta del bote quede a la altura de la cubierta que está ahí abajo, ¿ya? Entonces, la cubierta inferior a la que tenemos aquí nosotros, esa cubierta se le sacan esos nervios que están ahí, y ahí, ¿cómo se llama? La cubierta del bote queda a ras con la cubierta del barco, con esa cubierta del barco, y la gente que se tiene que embarcar en el bote salvavidas se puede embarcar rápidamente, digamos, y cubrir los puestos que están marcados. Ahí, si ustedes se fijan, los asientos tienen unos semicírculos negros. Esos semicírculos negros significa que ahí está el calzo para personas, digamos, y ahí está la ubicación de todas las personas que son capaces de transportar estos botes. También este barco tiene 1, 2, 3, tiene 6 chumaceras que son para los botes, para el remo. Entonces estos botes pueden también moverse a remo. Y si ustedes se fijan en la popa, ahí tenemos un timón y tenemos una hélice. Eso significa que este bote tiene un motorcito, digamos, que le permite funcionar, ¿ya? Y con eso usted puede navegar con un motor. Debajo de los asientos hay unas cámaras que están selladas, que hacen del bote, que hacen de que el bote tenga su propio chaleco salvavidas, digamos. Y además, dentro de los casilleros que tienen esos botes están todos los elementos ¿cómo se llama?, de primer auxilio, hay víveres, agua, y una serie de otras cosas más que tienen los botes salvavidas, ¿ya? Bueno, estos son los botes salvavidas que han perdurado hasta una cierta cantidad de años, y además este bote salvavidas tiene unas guirnaldas que están al costado, ¿no es cierto? Esas guirnaldas son las que permiten, digamos, que si alguien está en el agua se pueda agarrar esa guirnalda y no hundirse y aguantar más tiempo, digamos, ¿ya? Eh, o también le permite subir a bordo, más fácil. De todas maneras, si hay más gente de la que cae en el bote, una parte de las personas tienen que irse en el agua aguantándose en la guirnalda, y cada cierto tiempo hay que hacer un cambio de persona para que el que está en el agua no se vaya a enfriar y el que está arriba se tira al agua y el otro lleva. Pero eso es para situaciones ya más o menos complicadas, ¿ya? Después, acá tenemos los botes salvavidas cerrados, que es el mismo principio anterior, pero el mismo bote salvavidas está totalmente cubierto con una caparazón, con la cual la persona o los que estén en el bote salvavidas quedan protegidos del viento, del sol, del calor, de la lluvia, ¿no es cierto?, y de los golpes de agua en caso de que haya mal tiempo, ¿ya? Entonces, esa es la tremenda diferencia que hay entre los botes salvavidas antiguos y estos botes salvavidas nuevos. También tienen pescantes y también los pescantes salen y se rían, y esos pescantes, después cuando el bote llega al agua, hay unos sistemas automáticos que usted suelta una palanquita y se desconectan los dos. ¿Ah? Y también estos botes salvavidas traen en la zona de aquí abajo, en la zona de abajo del bote, hay un ducto que permite la entrada de agua, y la presión hidrostática que se genera por ese tubo también desactiva los clics del bote, digamos, el bote queda liberado, ¿ya? Son dos formas que tiene el bote de liberarse. Y también internamente se va controlando con un cable, que hay una parte se ve, esos cables permiten ir manejando ¿cómo se llama?, el motor eléctrico que empieza a tirarlo hacia abajo. El bote usted puede manejar la bajada del bote. ¿Ya? Y una vez que termina
de bajar el bote hasta el agua, con el sistema de hidrostático, el bote se libera, pum, y el bote queda flotando. ¿Ya? Es un mecanismo bien interesante y que todos los años se prueba para que el sistema realmente funcione, digamos, y se chequea todo lo que está en el bote. ¿Ya? Eso lo hacen los inspectores de la Autoridad Marítima y o de la Sociedad de Clasificación. ¿Ya? Y en caso de que se necesita hacer algún mantenimiento especial al bote, el bote se manda a tierra a un taller especializado para hacerle las reparaciones que corresponda. Y a veces todos estos mecanismos de frenado y todo eso también vienen técnicos de afuera a hacerle mantenimiento a esas cosas. Bueno, después tenemos los botes que son de caída libre, el famoso bote salvavidas de caída libre, más conocido en la jerga, en la jerga inglesa como el Free Fall Lifeboat, que significa lo mismo, bote salvavidas de caída libre, pero en inglés. Free Fall significa libre, fall es caída, caída libre, lifeboat. ¿Ya? Así es que esos son los botes que se usan harto hoy en día. Casi muchos barcos traen instalados estos botes. ¿Ya? Aquí tenemos el bote instalado en su pescante. Y aquí lo vamos a ver un poquito más en detalle para que vean cómo funciona. Hoy en día casi todos los Freefall Lifeboat traen el embarque se produce por la zona de popa. ¿Ya? Además, aquí en esa parte, aquí le voy a hacer un zoom yo, en esa parte ahí en este sector aquí, en este sector aquí, donde estoy marcándolo con el círculo rojo ahí está el sistema que engancha el bote con el barco. ¿Ya? Entonces, internamente hay un sistema hidráulico que se acciona manualmente y ese sistema permite liberar el gancho del barco y el bote cae. Por supuesto que antes hay que sacarle todas las trincas adicionales que trae el bote, porque generalmente en navegación el bote trae unas trincas especiales adicionales. ¿Por qué? Porque a veces con los malos tiempos, digamos, y las vibraciones, los botes, qué sé yo, o del barco, a veces cuando estaban solamente agarrados con el gancho, los botes saltaban un poco y se desenganchaban y se caían al agua, digamos. Entonces le pusieron sistemas auxiliares, enganches adicionales para poder, ¿cómo se llama? Para poder que no se cayera cuando el bote estaba al barco, digamos, en navegación. ¿Ya? Y solamente se sacan las trincas cuando el bote va a ser lanzado, se sacan todas las trincas y se deja solamente el ganchito ese, entra toda la tripulación al bote y después toc, 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 se libera eso y el bote cae al agua. ¿Ya? Este bote ahí sale la marca, tiene capacidad para 30 personas y aquí sale la capacidad de carga del David que está aquí, que son 70 kilonewton, digamos, 70.000 newton es la capacidad de este pescante. ¿Ya? Así es que esta es la forma eh, de poder embarcarse. Lo vamos a poner más en detalle ahora, tenemos algunos ejemplos más o menos entretenidos para esto. ¿Ya? Y también estos botes, si ustedes se fijan, tienen esta guirnalda aquí a los costados para que si alguien está en el agua se agarre esa guirnalda antes de subirse a bordo, digamos, para poder refugiarse. ¿Ya? En la parte de arriba, aquí aparece un spreader de color amarillo. Este spreader de color amarillo se usa para engancharlo a estos cables que están aquí. ¿Ustedes ven los cables estos? Aquí hay unos cables que están aquí, estos cables que están aquí al costado del bote, este cable se engancha con ese sistema y este cable que está acá se engancha con ese sistema. Entonces, ¿cuándo se usa eso? Cuando yo quiero o se quiere tirar el bote al agua sin lanzarlo por la rampa. Entonces se enganchan esos cables con el spreader y este David que está aquí, este David y se mueve hacia allá y el David queda aquí en esta forma y el bote queda colgando acá. ¿Ya? Entonces ahí, después con el winche se va bajando ese spray con el bote y el bote entra suavecito al agua. Y para recuperar el bote
también se baja el spreader, se sube el bote y después el David se recoge y se vuelve a trincar en su posición. Ya, esa es la rutina que se hace muchas veces a bordo, ¿ya? Bueno, ¿qué más tenemos de esto? Aquí tenemos el bote por dentro. Este bote, bueno, aquí en la foto de la izquierda, aquí podemos ver una escalita pequeña que permite caminar por el costado del bote y uno puede ver cómo está el estado de los polines, cómo está el marcado del bote y puede hacerle mantenimiento a muchas cosas caminando por esa escala. Tiene otra por el estribor también, ¿ya? Después aquí tenemos el interior del bote donde aparecen los asientos, el 10, el 11, el 15, el 14. Son los asientos del bote. Al medio siempre hay una pasarela y esta pasarela trae esa especie de peldaño que son los que se usan mucho cuando el bote cuando está trincado, porque con eso se evita que la persona que sube el bote se resbale y se vaya al fondo. Entonces, estos son peldañitos que permiten caminar, digamos, sin caerse dentro del bote cuando está inclinado, ¿ya? Aquí hay unas tapas también, y dentro de estas tapas que están aquí en el centro del bote, hay una tapa que permite acceder al estanque de combustible, otra permite acceder al motor, otra permite acceder a donde están los víveres, otra permite acceder a donde está el equipo de maniobra, etcétera, ¿ya? Aquí también tenemos una de estas cosas amarillas, me parece que son remos. Y aquí esa cosa naranja que está aquí, este es un SART, que es un sistema de activación de señal en caso que el bote tenga que lanzarse al agua. Se activa esta baliza, digamos, y con esa baliza se le manda una señal al satélite para que alguien del medio marítimo capte esa señal y se la transmita, digamos, a la autoridad marítima más cercana para que ésta a su vez envíe algún tipo de ayuda, ¿ya? Entonces, estos están conectados con los satélites Inmarsat, con los satélites Cosparsat, son los que reciben estas señales y las distribuyen, ¿ya? Aquí a la derecha, el mismo bote, ¿no es cierto? En la parte superior, derecha, ahí está la cabina donde está sentado el capitán del bote, que puede ser el mismo capitán del barco, puede ser el primer oficial, ¿ya? Entonces aquí se instala esa persona y aquí está la palanca que permite accionar liberar el bote. Aquí está el timón y también tiene un compás magnético, tiene una lámpara Aldis y ahí está el control del motor, con lo cual usted puede acelerar y el motor avante o atrás, digamos, ¿ya? Así, y ahí a la derecha, detrás del timón, se ven los mandos de control del motor, donde usted puede parar o echar a andar o parar el motor. Bueno, estas son las cosas que van adentro del bote salvavidas, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, este es un dispositivo de lanzamiento de un bote salvavidas de caída libre, ¿ya? Aquí está así en el bote y aquí podemos distinguir, este es el David de recuperación. Este es el David que ahí está en la posición trincado, pero este puede girar hacia la derecha y puede permitiendo que el spreader baje, digamos, ¿ya? Baje al mar. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos todo el sistema electrohidráulico que acciona el David, entonces que hay un motorcito eléctrico que mueve una bomba hidráulica y esa le manda la señal hidráulica a los pistones hidráulicos que están ahí en el David, ¿ya? Y hay que tener cuidado con las mangueras porque las también duran un tiempo y a veces las mangueras se rompen y hay que cambiarlas y hay que tener mangueras de repuesto. Ese es un tema permanente, digamos. Ahí está la rampa de lanzamiento. Ustedes se fijan que la rampa es la rampa inclinada y que tiene unos polines. Esos son los polines de deslizamiento, esos blanquitos que se ven ahí son los polines sobre los cuales va montado el bote salvavidas. Y ahí está el famoso spreader, que es donde se cuelga el bote cuando corresponde. Bueno, ahí tenemos el bote en posición, arriba tenemos el spreader, y este bote además tiene la particularidad de tener fíjense ustedes, este bote tiene, bueno, este es el spreader, como le decía yo, y estos ganchos que están aquí son los que se enganchan con esta cosa, eso de aquí, y esto va enganchado allá, y eso permite, digamos, sujetar el bote con el spreader, pero el bote también tiene, en la cubierta, si ustedes se fijan, tiene un circuito de
tiene un circuito de tuberías que están en la cubierta, y estos botes que tienen estos circuitos de tuberías son los que se emplean en los buques tanqueros, quimiqueros, gas. ¿Por qué? Porque cuando estos botes caen al agua y hay un incendio en el agua, que puede ocurrir con un buque de ese tipo, entonces, o hay un derrame y los gases son muy tóxicos, entonces lo que hace este sistema es toma el agua de fondo, la aspira, y con una bombita interior que tiene el bote, esa bomba manda el agua y sale y cubre el bote con una nube de agua. Entonces, si hay un incendio, el bote no se quema, ¿ya? Y además enfría el bote en caso que haga mucho calor y también disipa un poco los gases tóxicos que hay, ¿ya? Eh, entonces, ese tipo de botes salvavidas son los que están instalados en los buques grandes, los buques petroleros, quimiqueros y gaseros. Ahí están los polines nuevamente, la rampa de lanzamiento, el David de recuperación, el sistema electrohidráulico y el spreader, ¿ya? Está todo ahí. El winche del spreader. Este winche es un winche que puede ser eléctrico o hidráulico, ¿no es cierto? Y este recupera o trinca, digamos, aquí va el cablecito que hace que el spreader baje o suba, digamos, ¿ya? Y acá está el motor eléctrico, electrohidráulico, que permite que los pistones saquen el David afuera o lo trinquen hacia el interior, depende. Bueno, aquí salen algunos componentes, salen los slings, aquí salen los slings, que se refiere a los... Aquí está el bote conectado, con los slings conectados con el spreader. Ahí está el spreader bar, ahí está el spreader conectado con los slings, que son los nombres que reciben los cables estos que sujetan el bote, ¿ya? Y ahí sale el oval link, sale el hook, ¿ya? Sale qué sé yo, el spreader, sale ahí el release hook. El release hook es el sistema, el ganchito que yo le decía que libera el bote del barco. Y ahí sale la plataforma donde se colocan los tripulantes y se van embarcando uno por uno, digamos. Bueno, aquí sale la ubicación del free fall en las dos condiciones, el David en la posición reposo, como ya hemos visto varias fotos, y el David desplegado, y ahí se fijan ustedes que en el color lila aparece el pistón hidráulico desplegado, ya totalmente hacia afuera, permite que el bote cuelgue del spreader, ya. A través del spreader ahí el bote está colgando y lo vemos colgando ahí de forma libre, ¿ya? Y ese bote con esto se puede arriar o se puede izar, ¿ya? Para cumplir las distintas operaciones que se dispongan, ya sea bajar el bote para para hacerlo moverse en el agua o para recuperar el bote si está en el agua para volverlo a su condición, en la condición de reposo, digamos. Ahí, ese es el movimiento del David, hacia adelante o hacia afuera, digamos, ¿eh? Este es un bote salvavidas, un lifeboat, de los que tienen, de los sellados, que este bote, ¿qué es lo que tiene? Tiene la ubicación del capitán del bote, tiene la disposición de los asientos para todos los tripulantes, tiene un motor propulsor, tiene un estanque de combustible, obviamente para el motor. ¿Qué más tiene? Tiene una bomba de achique, tiene unas botellas de aire. Ahora, ¿para qué son esas botellas de aire? Esas son botellas de aire comprimido que permiten suministrar el oxígeno necesario para que la tripulación del bote respire mientras el bote navega en una zona donde donde hay incendio o donde hay gases tóxicos, entonces el bote sellado respira del oxígeno que está en esas botellas, ¿ya? Entonces, para eso ese sistema, y por supuesto que esa botella tiene que estar cargada con aire, que sé yo, y con la presión que corresponde para poder que se cumpla su función, obviamente. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, entonces
Aquí tenemos la experiencia en el lanzamiento de un Free Fall Lifeboat, salvavidas, que vamos a lanzarnos de un bote. Aquí tenemos, nos estamos acercando a la plataforma donde está el bote, ahí vemos la puerta. Dentro de la puerta uno entra al bote salvavidas y se sienta de esta manera con la espalda hacia el mar y se coloca el cinturón de seguridad de estos tipos doble, como el que usan los aviadores o los astronautas. Es un cinturón doble para mantenerlo firme y también acciones para que la cabeza no se mueva para los lados. ¿Por qué? Porque cuando el bote golpea en el agua es un golpe seco y duro, así es que y esto zona tenga que moverse en forma innecesaria. En los botes salvavidas que están instalados en las plataformas petrolíferas, esos botes están instalados a una altura sobre los 10 metros. Entonces, en ese caso, la gente que va en esos botes, además tiene un cinturón de seguridad en la cabeza. Ellos se trincan la cabeza al asiento. En los barcos no, porque la altura de lanzamiento del bote va de los 5 a los 9 metros más o menos, ¿ya? Esa es la altura más o menos convencional. 12 metros me parece que es lo más alto en estos portacontenedores grandes que hay ahora. Pero las plataformas petrolíferas no, la altura que ellos caen son mucho más alta, entonces los botes traen un sistema de seguridad adicional, ¿ya? Una vez que este está trincado, el bote y queda flotando en el aire, como lo ven ahí ustedes, y después el bote ya está a punto de chocar en el agua de esa manera, y una vez que choca el bote, esa es la reacción más o menos. Entonces el bote choca, se desplaza el agua, ¿no es cierto? El bote se hunde un poco y después aflora, y el bote queda navegando, ¿ya? Bueno, aquí vamos a vivir, vamos a hacer una simulación. Aquí tenemos, se supone que el color café es la popa de un barco, y ahí tenemos el bote salvavidas de nuestro barco. Entonces, se ordena zafarrancho de abandono. ¿Qué es lo que hace la tripulación en caso de zafarrancho de abandono? Ese es el ruido de zafarrancho de abandono. Zafarrancho de abandono, toda la tripulación a los botes salvavidas. Entonces, toda la tripulación llega a la zona del bote salvavidas. Hay una estación donde se forman todos los tripulantes. Ahí cada tripulante tiene que llegar con su equipo de seguridad, ojalá con el immersion suite, chaleco salvavidas, víveres, comunicaciones, todo el máximo de cosas que puedan transportar en sus manos para que eso les permita tener una mejor supervivencia en la mar, ¿ya? Y después los tripulantes empiezan a subir y se embarcan en el bote, tal como se muestra ahí, y se empiezan a acomodar en los asientos, y eso hace de que toda la tripulación, digamos, ocupe su lugar, ¿ya? Toda la tripulación acomodada, ¿no es cierto? Se cierra el bote, se trinca, ¿no es cierto? Y una vez que está todo listo, el capitán que está en el bote presiona la palanca y esa palanca hace que el bote se libere y el bote caiga al agua, ¡pum! ¿Ya? ¿Ya? Y ahí, ¿cómo se llama? Uno dice que se da el aviso de que está todo bien, digamos, ¿ah? Entonces, en esta simulación, ustedes pueden ver más o menos cómo es la secuencia lógica de esta cuestión. Bueno, después del bote salvavidas, nosotros tenemos el otro sistema que es el bote de rescate. El bote de rescate, está como se muestra acá, el bote de rescate es un bote más pequeño. Normalmente estos botes de rescate usan motores fuera de borda a gasolina, así es que hay un pequeño pañol ahí al lado del bote de rescate. En ese pañol se guardan, digamos, los tarros con la mezcla, porque ustedes saben que los motores fuera de borda utilizan una mezcla de gasolina con un aceite lubricante para motores fuera de borda, entonces se llena el estanque con gasolina y después se le echa la dosis de aceite lubricante y se revuelve el tarro y queda listo para ser usado, ¿ya? Y esos motores fuera de borda son los que hay un tamborcito con agua. Entonces, con eso, los botes fuera de borda
cada cierto tiempo se prueba para ver si el motor está funcionando bien. Y el agua es porque ¿cómo se llama? El motor aspira agua y esa agua la usa de enfriamiento, digamos, durante la operación, digamos, ¿no? Y ahí se prueba si el motor da avante, atrás, qué sé yo. Entonces, este bote de rescate tiene una capacidad para 6 personas y ahí tiene un David y ese David tiene todo un mecanismo hidráulico que permite, ¿no es cierto?, hidráulico, por decirlo menos, donde el bote, digamos, se saca de su trinca y el mecanismo permite, digamos, girar esta grúa es pequeña, esta grúa hidráulica la gira 90 grados hacia la banda, digamos, en este caso sería estribor, la gira hacia una banda y el bote queda colgando y después estos cordeles finitos que están aquí, a ver, déjame buscar. Estos cordeles finitos que están aquí, estos que están aquí, son los que permiten, digamos, arriar el bote. Uno va arriando el bote, lo arría hasta que llega al agua, y después aquí hay unos mecanismos, estos que están aquí, que son los que se activan para liberar el bote y el bote queda flotando, ¿ya? Aquí a la derecha, aquí bajo esta lona hay una escala, esta es una escala muy parecida a la escala de práctico, la única diferencia es que no tiene las barras largas, sino que es una escala, y esta es la que permite subirse por la escala al bote de rescate, ¿ya? Entonces, generalmente el bote de rescate se da con una persona y el resto se embarca con esa escala. Entonces, se tira el bote al agua y se tira la escala al agua y después el resto de las personas se suben al bote de rescate por esa escala, digamos. Y cuando el bote de rescate llega con las personas salvadas, estas suben también por la escala hacia arriba, ¿ya? Entonces, y este brazo permite bajar el bote generalmente con una persona, no más allá de una persona, digamos, y todo el mundo tiene que andar con chalecos salvavidas. Y estos botes de rescate, además, la tripulación también utiliza un sistema de chalecos salvavidas, pero inflable. ¿Y por qué inflable? Porque los inflables ocupan menos espacio, son más fáciles, más cómodos de manipular, y eso lo usa tripulación del bote de rescate, y esos chalecos salvavidas a bordo son alrededor de 4 chalecos salvavidas o menos que hay para esa función, ¿ya? Ahora, todo este mecanismo, este bote que está aquí, eso que está azul aquí, esta botella azul es la botella que mantiene la presión, que permite que el sistema y el sistema gira. ¿Por qué? Porque esto funciona con una presión acumulada de aire con aceite que permite, ¿no es cierto?, en caso que se corte la luz en el barco, igual usted lo puede girar esta cuestión, ¿ya? Entonces, para eso es el sistema. Está hecho a prueba de que todo el mundo pueda reaccionar, digamos. Y aquí hay una palanquita, esta palanquita que está aquí, esta es la que se libera y permite que el bote vaya cayendo al agua. No, y esta palanquita está amarrada con los cables. Ahí están estos cables que están aquí, esos cables son los mismos que están acá. Entonces con estos cables uno tira esos cables y a distancia usted mueve el sistema para arriar o para izar, digamos, ¿ya? Para eso se usan esas cosas. Así que todos estos mecanismos anualmente se revisan por la sociedad de clasificación, por la autoridad marítima y también los técnicos del bote, de los David, los técnicos hacen un desarme parcial de este equipamiento para las balatas de freno, el sistema de embrague, todo ese tipo de cosas, y le hacen mantenimiento por lo menos una vez al año a esas cuestiones, ¿ya? Para verificar que estén en buen estado. Cuando son sistemas así robustos como estos, no es tanto el problema son que hay unos sistemas que son más finitos, más de materiales más frágiles y de procedencia media dudosa, entonces esos son los que más problemas presentan, digamos. Y la idea del bote de rescate es que si alguien se cae al agua o detectan que hay una embarcación que está en peligro y el barco va a auxiliar, entonces se tira el bote de rescate al agua con las personas para prestar la ayuda necesaria, digamos, según las circunstancias que se estén viviendo, ¿ya? Así es que para eso este sistema y es muy útil en la medida que la gente lo sabe usar bien, y los ejercicios de estos están todos programados
para que se hagan regularmente con la gente, qué sé yo, ¿ya? Entonces aquí generalmente van 2 personas de cubierta y uno de máquina, que es el que maneja el motor, digamos, para ver, para echarlo a andar y ver todo lo que es el aceite, el combustible, ese tipo de cosas. Ahí está el famoso motor. El motor, estos motores a gasolina, que son motores fuera de borda, y estos motores hay que hacer las pruebas permanentemente de funcionamiento, que partan bien, que den avante y atrás, y siempre los mantienen protegidos con una, ¿cómo se llama? Una lona para evitar de que el agua de mar le afecte la parte eléctrica. Como estos son motores que usan bujía, entonces esa bujía a veces con la humedad se empiezan a humedecer, se empiezan ¿cómo se llama?, a saturar de sal y a veces no hacen buen contacto. Esa es una tarea de los ingenieros, prestar el apoyo a la gente de cubierta para que ese motor fuera de borda esté siempre, siempre operativo, porque nunca se sabe cuándo lo van a usar, ¿ya? Hay distintos modelos de motores fuera de borda. Ese es un motor bastante, es un bote bastante robusto, digamos, pero yo he visto unos botes, en los buques mercantes pequeños, por ejemplo, los botes de rescate son unas cositas chiquititas, digamos, a mí me daría susto andar en eso en el agua, pero es lo que hay, digamos, ¿ya? Así es que acá tenemos una vista general de todo el sistema. Ahí se ve la grúa, ¿no es cierto?, con todos sus dispositivos. Se ve el gancho de la grúa conectada al bote, ¿ya? El bote de rescate también tiene unos pequeños pañoles ahí con algunas cosas de primera necesidad, y también tiene sus flotadores, sus áreas de selladas donde el agua no va a entrar, así que ese bote es muy difícil ¿cómo se llama?, que se pueda dar vuelta, digamos, ¿ya? Y si se da vuelta, a veces estos botes igual pueden volver, digamos, a su posición original, ¿ya? Así que no hay que tener operan estos botes, son bastante seguros. Hay que ir bien trincado, bien amarrado nomás, bien afirmado el bote para no caerse, pero el bote soporta bastante malos tratos de esos botes, ¿ya? Y el azul que le decía yo, que es la botella que permite almacenar la presión para que este sistema se pueda mover sin necesidad de estar usando el motor. Y por supuesto que hay que hacer el mantenimiento al motor, de revisar que todo el sistema esté engrasado, que esté bien lubricado, ¿ya? Y estas pruebas, estos motores están programadas por el de seguridad, que es generalmente el tercer piloto, y es el que programa cada cuánto tiempo tiene que hacer los ejercicios, y eso es una obligación, es que está establecida en las regulaciones de la OBI, los periodos, la frecuencia, digamos, en los cuales se realizan estos entrenamientos para usar tanto el bote salvavidas como el bote de rescate, ¿ya? Bueno, la otra cosa importante que tienen todos los barcos de cierto tamaño son los generadores de emergencia. El generador de emergencia normalmente va instalado en una sala especial que está en una cubierta, me parece, generalmente una cubierta más arriba de la cubierta principal, para evitar verse afectado por inundaciones o por agua, qué sé yo. Entonces, ese motor va instalado solito en una pieza especial para ello. Esos motores generalmente se enfrían, ¿cómo se llama?, con un radiador. Ahí a la derecha ahí se ve el sistema de enfriamiento que tiene el motor este, y con eso, digamos, mantiene su temperatura baja. Por supuesto, eh, su sistema de escape de gases, tiene un turboalimentador ahí que aspira aire de la sala del servomotor. Y en la sala del servomotor, como pueden ver, está cubierta con el aislante térmico. Todo eso que es plateado es un aislante térmico que mantiene totalmente protegido la sala esta de calores o temperatura excesiva externa, lo cual le da un tiempo de duración al grupo electrógeno de emergencia
para poder funcionar sin problemas, ¿ya? Entonces, ya al fondo ahí ustedes pueden ver el tablero eléctrico, donde salen todas las conexiones del grupo electrógeno, digamos, y salen todos los circuitos que el motor, este grupo electrógeno de emergencia puede alimentar, ¿ya? Cuando se produce un blackout en el barco, se va toda la energía, en menos de 5 minutos, digamos, el generador de emergencia debería partir solo. Este generador de emergencia parte y empieza a alimentar todos los circuitos a los cuales está habilitado. ¿Y por qué no alimenta todo el barco? Porque como es un grupo de emergencia, su capacidad eléctrica es limitada. Entonces, los que diseñan estos sistemas dicen ya, este grupo electrógeno va a alimentar, por ejemplo, de las 10 luces que hay en una sala, va a alimentar una, ¿ya? De las 20 luces que hay en un pasillo, va a alimentar dos. Y así, entonces, parte de la iluminación del barco, que es alimentada por este grupo en emergencia, es más o menos, alimentará el 5% de las luces son abastecidas por este grupo electrógeno. También este puede alimentar la bomba de enfriamiento del motor principal, una bomba de enfriamiento, una bomba de aceite, una bomba de incendio, ¿ya? Y puede alimentar también los cargadores de batería de los equipos de comunicaciones del puente, también lo puede alimentar, ¿ya? Y hay otros sistemas también, una bomba hidráulica del sistema de gobierno, todos son cosas unitarias, ya, que es todo lo que puede alimentar, porque si no, no le da la capacidad. Entonces, y tiene un estanquecito de petróleo, que no sé si está aquí también tiene que tener tiene que estar con combustible para poder permitirle operar durante unas cuantas horas este sistema, digamos, ¿ya? Aquí tenemos aquí a la izquierda está el estanque de combustible, aquí se ve. Este es un estanque que tiene 0,9 metros cúbicos, ¿ya? Aquí se ve todo el sistema de enfriamiento, los controles del, ¿cómo se llama? Del motor. Ahí sale, ¿no es cierto?, el voltaje, el amperaje de cada una de las fases que tiene, y ahí aparece el motor de partida. Normalmente estos motores de emergencia, estos generadores de emergencia, tienen, aquí podemos apreciar mejor, ahí tiene un motor de partida que es mecánico, ¿ya? Entonces, ¿por qué mecánico con resorte? Porque en esta parte, aquí yo tengo una manilla, esta es una manivela que está aquí, ¿ya? Y esa manivela es la que se coloca aquí y uno le da vuelta a esta cosita. Entonces aquí lo que hace uno, le va dando vuelta a esto y carga un resorte, ¿no es cierto? Carga un resorte y una vez que el resorte está cargado, que aquí debe tener un indicador que no se ve. Entonces, una vez que está cargado el resorte, usted mueve esta palanquita que está aquí, le mueve, ¡plac! Ah, no, ahí está el indicador del resorte, ahí está el indicador. Entonces, una vez que ya está cargado el sistema, usted mueve la palanquita esa y el resorte inmediatamente se empuja el sistema y arranca el motor, ¿ya? Ese es un tipo de partida que tienen estos motores. Y la otra partida, que me parece que está en la transparencia anterior, a ver si lo voy a mostrar, a ver si podemos verla ahí. Me parece que en la anterior se ve. Claro, claro, aquí está el otro motor, ahí tiene la partida eléctrica, ¿ves? Entonces ahí aquí aparece aquí tenemos el motor eléctrico este motor eléctrico es el que puede echar a andar el motor de forma eléctrica, ahí están los cables que van al banco de batería, entonces lo puede echar a andar de forma eléctrica, y si este sistema no funciona, entonces se activa el otro sistema que es el mecánico, digamos. Y esos sistemas, en las pruebas que se le hacen al generador, hay que probar ambos sistemas. ¿Por qué? Porque a veces esos resortes de esos motores con resortes se rompen. Entonces, si no se prueban, uno no sabe si está roto o no, ¿ya? Y aquí está el alternador, aquí se ve el alternador este alternador que tiene adosado el motor y le permite, ¿no es cierto?, cargar las baterías que están ahí, digamos. Entonces, todos estos grupos electrógenos tienen dos sistemas de partida generalmente, el eléctrico y tienen uno alternativo que es el mecánico que yo les mostré,
o puede ser un sistema hidráulico, neumático, ¿ya? En los sistemas neumáticos es un sistema de partida con aire, entonces todos estos generadores tienen una botella de aire comprimido, ya que debería estar siempre cargada, ¿ya? Pero a veces se pueden descargar y una de las cosas que se prueba es que estos tienen una bombita de manual, entonces uno con una palanca de como 1 metro más o menos empieza a bombear ese de aire y con esa empieza a cargar la botella. Y una vez que la botella llegó a la presión de trabajo, usted acciona el sistema y con el aire se echa a estar. Es otro sistema, digamos, ¿ya? Pero como les digo, hay todos estos generadores, es fundamental que este generador pueda partir a toda costa. Y en las pruebas que se hacen en los barcos, cuando van los inspectores, y además dentro de la rutina que tiene ¿cómo se llama? El barco en su sistema ISM, ellos tienen que chequear estos generadores con cierta frecuencia, digamos. El funcionamiento, la partida eléctrica auxiliar y además que todos los sensores funcionen. Y lo otro que hay que ver es que el estanque esté con su combustible en el nivel que corresponde, ¿ya? Y a veces con todas las pruebas que se hacen, de repente se empieza a gastar el aire y ahí hay que empezar a rellenarlo, digamos, con la bomba de trasvasije, ¿ya? Ahí también se ve una bomba manual de aceite con la cual el sistema se puede, ¿cómo se llama?, lubricar también en forma manual, ¿ya? Bueno, así es que eso sería respecto a los motores, al grupo electrógeno. Los grupos electrógenos eh, hay de distintos tamaños pero los mantenimientos que hay que hacerles son tan importantes como los del motor principal. ¿Por qué? Porque ese grupo electrógeno de emergencia es el último salvavidas que ustedes tienen a bordo para enfrentar problemas de blackout, qué sé yo, y ese grupo fue el que no les funcionó como corresponde al buque Dali, ese que chocó allá en Baltimore, a la salida de Baltimore, y que echó abajo el puente y mató como a 6 personas y dejó como 3 meses inhabilitado no podían entrar los barcos ni salir barcos de ese muelle, ¿ya? Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en buen estado y siempre operativo y limpio. Lo más importante es la limpieza, que no haya ninguna porquería en ninguna parte, porque al estar todo limpio, usted se da cuenta de cómo está, si hay alguna fuga, si hay algún problema o algo parecido, ¿ya? Así es que aquí hay varios links de interés que ustedes pueden ver para su acervo profesional. No me quiero detener mucho en ello porque hay muchas cosas que estos no son videos, sino que son páginas web donde aparecen cosas interesantes, qué sé yo. Y aquí les voy a mostrar la primera para que la vean, con la cual ustedes van a poder, ¿cómo se llama?, interiorizarse de un aspecto del tema, ¿ya? Entonces, en esta página web, ustedes van a poder ver ahí, por ejemplo, aquí sale, en esta página web aparecen las bombas reciprocantes de potencia y vapor. Aquí a la izquierda sale una lista de bombas de desplazamiento positivo, por ejemplo. Entonces aquí usted hace clic aquí y aparecen las bombas de desplazamiento positivo. 8 tipos de bombas de desplazamiento positivo, ¿ya? Entonces, y aquí sale cómo se clasifican las bombas, los tipos de bombas que hay, etcétera, etcétera. Después acá aparecen, ¿no es cierto?, los parámetros de las bombas rotativas. ¿Cuáles son las bombas rotativas? Aquí aparece cuáles son los parámetros, el desplazamiento, el deslizamiento, el rendimiento volumétrico, todas cosas técnicas, digamos, que pueden explorar con más profundidad después. Después están las bombas rotativas de cavidad progresiva, como esta, por ejemplo. Ya, esta es una extraña forma de bomba que se usa mucho en lugares donde no puede meter una bomba centrífuga uno, puede usar este tipo de bomba por la forma que tiene, que ocupa muy poco espacio, digamos. Después están las bombas de tornillo. Estas bombas de tornillo son para mover aceite, petróleo, qué sé yo. Hay de varios modelos. Hay de 2 tornillos, 3 tornillos, ¿ya? Está todo sincronizado.
Y, y después, ¿qué otra cosa más hay? Hay tornillos múltiples, esa de 3 tornillos. Están las bombas de engranaje, hay varios tipos de bombas de engranaje. Están las bombas peristálticas de pistón circunferencial, como esta, por ejemplo, ¿ya? Son bombas especiales. Están los parámetros de las bombas reciprocantes o de las bombas recíprocas. Están las bombas operadas por aire y dosificadores, como esta, por ejemplo, que son bombas que se usan a bordo para algunas tareas específicas, especialmente cuando se trabaja con petróleo o productos que son inflamables. Se usan mucho este tipo de bombas accionadas por aire, ¿ya? Acá hay otras que son accionadas por vapor y estas son bombas de mayor potencia y normalmente los petroleros se usan bombas de este tipo porque son bombas, las bombas de barrido que se llaman. La bomba de barrido es una bombita que es de pistones que chupa y aspira en ambas caras del pistón, por arriba y por abajo, chupa y aspira y descarga, ¿no es cierto? Y lo hace con tal fuerza que arrastra todo lo que hay en la tubería, ya sea porquería, petróleo, agua, todo lo que hay, lo chupa todo y si viene aire, también chupa el aire, chupa todo. O sea, no, estas bombas son muy, muy potentes, por eso que se llaman bombas de barrido, porque dejan los estanques secos, digamos, ¿ya? Y generalmente son pistones que en una parte está el pistón que aspira y descarga lo que está succionando, y en el otro lado tiene un pistón de vapor. Entonces, por un lado le llega vapor para empujar y después vapor por la otra cara para retroceder. Entonces, una mezcla entre, son como dos pistones unidos, uno con vapor que produce el accionamiento, y en el otro lado tenemos la parte que aspira y descarga lo que está succionando, digamos. Y después sale aquí un cuestionario de curso bomba de desplazamiento positivo, ¿ya? Que es un curso online, qué sé yo. Pero esto ya. Bueno, este es un link de los que están ahí. Todos estos links tienen algo, una cosa, no todos son iguales. Y así es que. Y el otro link que le quería mostrar es este. Este es un link. Vamos a ver si lo puedo. Hola amigos, espero que se Vamos a ver si cuánto este video dura 8 minutos. ¿Cuánto nos queda? Nos queda un poquito de tiempo. Bueno, vamos a tratar de ver este video. A ver, este video está relacionado con el sistema hidráulico, que es un tema que no todo el mundo conoce, y vamos a ver qué tal se ve, a ver si lo pueden escuchar. Ah, pero espérate. Voy a compartir de nuevo, pero voy a compartir con sonido, si no después me alega que no escuchan nada, qué sé yo. Entonces aquí está el video. encuentren bien. La mecánica de fluidos es la rama de la física que estudia el movimiento de los fluidos, así como las fuerzas que lo provocan. Dentro del estudio de esta rama se encuentran los gases, que es estudiado por la neumática, y los líquidos, que es estudiado por la hidráulica. Claro que dentro de esta también se encuentra la oleohidráulica. En este video nos vamos a centrar en el estudio de la hidráulica. La base fundamental de la hidráulica es la hidrostática, que estudia el comportamiento de los líquidos en reposo, y la hidrodinámica, que estudia el movimiento de los líquidos. Etimológicamente, la hidráulica se refiere al estudio del agua en tuberías. Además de esta se deriva la oleohidráulica, que estudia a los fluidos en base a derivados del petróleo, como el aceite mineral, por ejemplo. Acá se muestra un circuito hidráulico, el cual se compone de un tanque o depósito, que se encarga de almacenar el fluido. Una bomba hidráulica, la cual convierte la energía mecánica en energía hidráulica. Nos proporciona una presión y caudal adecuado de líquido en el circuito. La energía mecánica que necesita esta bomba es suministrada por lo general por un motor eléctrico. Válvula de seguridad es una válvula limitadora de presión. Cumple la función de evitar que aumente la presión en el sistema a un valor previamente definido. Válvula distribuidora. Se encarga de controlar el paso y distribuir el fluido en todo el cilindro hidráulico. Es un actuador que realiza el trabajo deseado. Además de todos estos elementos, tenemos las tuberías, que es la red de distribución del fluido a diferentes puntos. Antes de continuar,
voy a explicar algunos conceptos básicos como fluido, flujo, propiedades de los líquidos, magnitudes físicas y algunas aplicaciones de la hidráulica. Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente al ser sometida a un esfuerzo cortante o tangencial, no importa cuán pequeño sea. Todos los fluidos están compuestos de moléculas que se encuentran en movimiento constante. Como ya se había mencionado, este fluido puede ser gas o líquido, pero en la hidráulica solo se estudia a los líquidos. Un líquido tiene un volumen definido y adopta la forma del recipiente que lo contiene. En un circuito hidráulico, este fluido puede llegar a todos los puntos gracias a la presión que se le ejerce. Se define como flujo a un fluido en movimiento. Hay dos tipos principales de flujos. Flujo laminar, que se caracteriza por un movimiento ordenado y suave. El flujo de este fluido se mueve en láminas paralelas sin entrelazar. Mientras que un fluido turbulento se denomina al movimiento de un fluido que se da en forma caótica, es decir, las partículas se mueven desordenadamente y las trayectorias se encuentran formando pequeños remolinos. También, un flujo puede ser permanente o estacionario, variable. Veamos algunas propiedades de los líquidos que se consideran en la hidráulica. Como ya se sabe, un líquido es poco compresible, por lo que en hidráulica se considera como incompresible. Además, si se ejerce una presión sobre un líquido, tal como se muestra, este también ejerce una presión igual en todas las direcciones del recipiente que lo contiene. La fluidez de un líquido está estrechamente relacionada con su densidad y por ende por su viscosidad. Peso específico, por lo general, se considera constante, aunque varíe la temperatura. También tenemos la isotropía y la cohesión. Magnitudes físicas. Las magnitudes básicas del sistema internacional empleados en la hidráulica son longitud, masa, tiempo y temperatura. De ellas se derivan las demás magnitudes importantes en la hidráulica y oleohidráulica, como son superficie o área, volumen, fuerza, presión, velocidad, caudal y otras magnitudes más. Veamos cómo se aplican algunas de ellas en circuitos hidráulicos. La presión se define como la fuerza aplicada por unidad de superficie o área. Las unidades de la presión según el sistema internacional es el pascal, que es igual a newton entre metro cuadrado. En el circuito que se muestra, veamos cómo se transmite la fuerza y con qué intensidad. Voy a asumir que el punto 1 se ubica en el émbolo del cilindro pequeño, que para este ejemplo vendría a ser un bombín. El punto 2 se ubica en el émbolo del cilindro grande, que es el de trabajo. Entonces, la presión en el punto 1 se define como la fuerza aplicada sobre el émbolo del bombín por unidad de superficie del émbolo en contacto con el fluido. Y la presión en el punto 2 es la fuerza resultante que empuja al émbolo de trabajo hacia arriba por unidad de área en contacto con el fluido. Estas dos presiones deben ser iguales si es que se considera que el fluido es un líquido perfecto, y de allí se obtiene la relación de fuerzas y áreas tal como se muestra. Esta relación obtenida obedece al principio de Pascal. Veamos cómo funciona rápidamente. Al bajar la palanca, el émbolo del bombín se desplaza hacia abajo y así envía el fluido al cilindro de trabajo. Al subir la palanca, el bombín succiona el fluido desde el depósito para ser usado nuevamente. Gracias a las válvulas antirretorno que se ubican en un punto estratégico, podemos realizar este trabajo. Cuando bajamos la palanca, las presiones en los puntos 1 y 2 son iguales. Para vaciar el fluido del cilindro de trabajo, se puede realizar abriendo la válvula reguladora. En un circuito hidráulico también es posible evaluar el caudal en determinados puntos. Si la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de un recorrido, entonces podríamos decir que se cumple el principio de Bernoulli. Este circuito hidráulico es muy similar a los que se encuentran en un gato hidráulico que la mayoría de ustedes conocen. Posiblemente en un próximo video les explique detalladamente cómo funciona. Y para terminar con este video, veamos algunas de las aplicaciones de la hidráulica y oleohidráulica.
Aplicaciones industriales. Existe una infinidad de aplicaciones en la industria. Entre ellos tenemos en la automatización de procesos industriales, como impulsar, posicionar y mecanizar elementos o materiales propios de la línea de producción. Aplicaciones en móviles. La oleohidráulica es muy usada en este tipo de aplicaciones y lo encontramos mayormente en la maquinaria pesada. Aplicaciones aeronáuticas. Los encontramos en los alerones de los aviones, en trenes de aterrizaje, frenos, simuladores, equipos de mantenimiento aeronáutico, etc. Existen muchas aplicaciones más en la hidráulica en diferentes sectores, pero en este curso mayormente me voy a centrar en la aplicación de circuitos hidráulicos que son usados en las líneas de producción y automatización. Bueno amigos, esto sería... Bueno, eso sería el video. Espero que les haya gustado. Es un tema interesante este de la hidráulica. También tiene que saber bastante ustedes de eso para ver cómo se comportan las cosas, ¿ya? La clase ya estamos en la hora, así es que voy a detener la grabación y